Las 8 de la noche con un minuto es el tiempo del centro del país. El día de hoy y hasta el próximo 21 los estaremos acompañando en las frecuencias de Grupo Fórmula, por supuesto, en el 104.1 FM, 1500 de AM y a partir de las 8 de la noche a través de Telefórmula. Vamos con un resumen de lo más importante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Por supuesto, los ojos bien puestos en lo que está sucediendo allá en Chilpancingo, en Guerrero. Al menos 5,000 pobladores de Chilpancingo replegaron a más de 500 policías estatales y de la Guardia Nacional en su intento por ingresar a la capital. Exigen, se dice, la liberación de unos detenidos que fueron el miércoles pasado, pero hay distintas versiones en este hecho. Luego robaron un vehículo blindado, llegaron, irrumpieron, ahí vemos las imágenes en la televisión. La situación se puso muy tensa, sigue la tensión. Vamos a estar en el sitio con nuestra corresponsal Lupita Gutiérrez. La gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, dio a conocer que están teniendo una política de no represión. Señaló que el secretario general de gobierno, Ludwig Reynoso, se encuentra encargando el diálogo y está cercano a los manifestantes. Diálogo que no ha fructificado y que siguen las cosas muy complicadas en ese sentido. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, descartó separarse del cargo luego de la crisis de violencia que vive la capital. Y 8 personas murieron en un incendio provocado por un grupo armado la madrugada de este lunes en la central de abasto de Toluca, en el Estado de México. 8 murieron en el sitio. Una persona murió más tarde en el traslado al hospital. Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Toluca. El presidente Raimundo Martínez rechaza que el incendio en la central de abasto fuera provocado por el crimen organizado. Hay una pugna entre grupos de este lugar. Le toca a la fiscalía llevar ahorita la investigación y será la que finalmente, explorando estas dos líneas de investigación, que es la primera, que es la del grupo de grupo armado, y la segunda, que es la más viable. Evidentemente yo pienso que la primera se va a descartar y la segunda pues finalmente nos va a dar cuenta clara de quiénes fueron los responsables. Bueno, el Frente Amplio por México reveló los nombres de los 13 aspirantes que pasaron a la segunda etapa de este proceso interno para que se defina su candidato. Pues anote a Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, José Jaime Enríquez Félix, Francisco García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Gabriel Cuadri, Israel Rivas, Sergio Iván Torres y Jorge Luis Preciado. Y el presidente López Obrador afirmó esta mañana que Santiago Tabuada va a ser el candidato de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya le respondió Santiago Tabuada, le otorgó ahí la razón al presidente y le advirtió que van a ganar con una gran alianza de la ciudadanía. Marcelo Ebrard presentó el Plan Ángel, su propuesta para pacificar al país. ¿Qué significa? Que nuestra eficacia y eficiencia se multiplicaría por 10, o bien, si somos muy capaces de organizarnos, por 100. Bueno, es lo que dijo Marcelo Ebrard. Vamos a la pausa comercial y regresamos con el detalle de toda la información. Recuerde que estamos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Lo saluda Jaime Núñez. Ya regresamos. Hay información que está en curso hace unos minutos, una conferencia en el estado de Guerrero. Voy contigo, Lupita Gutiérrez. Las cosas no han estado nada sencillas. La manifestación de una zona, de unos pobladores que sumaban más de 5,000 personas, es lo que se dice en cifras oficiales, pues fueron muchos más de los que estaban intentando resguardar la seguridad y por supuesto también el paso de estos manifestantes. Hace unos minutos hablaban en conferencia de prensa el secretario general de gobierno de Guerrero y el secretario de Seguridad Pública Estatal y el subsecretario de gobierno, Francisco Cisneros Rodríguez. ¿Qué nos dices de lo que señalaron? Te saludo, Lupita, muy buenas noches. Buenas noches, de nueva cuenta, sí, a la audiencia, pues decirte que sigue la misma situación, está el bloqueo a la altura del Parador del Marqués, bastante gente o automovilistas varados a la altura de Chilpancingo. La conferencia que acaba de culminar hace unos minutos por parte del secretario general de Gobierno y el de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos insisten en mantener el diálogo. Lo que están insistiendo es en la liberación de los elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional que se mantienen retenidos y privados de su libertad en este bloqueo.
para pues continuar con el diálogo. El diálogo es básico, es lo que dijo el secretario general de Gobierno, por la ruta de la legalidad y continuar con el diálogo para evitar esta situación. Refieren que presentaron un pliego petitorio para obras incluso para el 2024 y que bueno, esto se habrá de revisar siempre y cuando también pues liberen a los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que se mantienen retenidos por parte de los pobladores, pero sin embargo continúa esta situación en el cierre de la autopista del Sol en los 4 carriles. O sea, no hay ningún cambio, a pesar del mensaje de las autoridades del gobierno del estado de Guerrero, la manifestación continúa y lo que es más delicado, el cierre de los 4 carriles, 2 hacia Acapulco y 2 de Acapulco al centro del país. Así es, correcto, sigue cerrado, hasta estos momentos sigue cerrado. El llamado insistente por parte del gobierno del estado a través de esta conferencia que ya te he mencionado es la liberación de los elementos de la policía del estado que tienen pues ahí retenidos desde que empezó esta manifestación. Híjole, qué delicado y bueno, pues a ver si no habrá pues alguna consecuencia jurídica, ¿no? No sé si hay alguna denuncia por parte de las propias autoridades o de algún ciudadano que vaya al Ministerio Público y que diga que esas personas están retenidas por encima de su voluntad, qué es lo que está ocurriendo y que bueno, pues ahí ya puede o debe de existir alguna otra investigación o una otra vertiente de lo que esté sucediendo en ese sentido. Lupita, por último, ¿qué es lo que están reclamando en sí las personas que tienen esta manifestación? ¿Qué es lo que se señala? Porque se decía que estaban reclamando la detención de 2 personas la semana pasada, el miércoles me parece. Estos ya lo escuchábamos hace unos minutos con Azucena Uresti, decían que no, que esa no era la idea, que estaban reclamando otras situaciones. ¿Qué es lo que se reclama en sí? Es lo que se tenía conocimiento de que reclamaban la liberación de 2 de sus líderes. Esto que como contexto viene desde la semana pasada, cuando hubo un bloqueo por parte de transportistas. Ahora, esta petición que hacen con un documento en la cual señalan han entregado en varias ocasiones es la realización de obras en las localidades y comunidades de la montaña alta de Guerrero. Es lo que en sí ahorita están reclamando y presentando documentos para que se asignen recursos, pero como te decía hace un momento, para obras del 2024. Híjole, qué dato. Vamos a estar atentos si hay algún cambio. Regresamos contigo de inmediato, Lupita. Gracias. Atentos y pendientes. Muy buenas noches. Y también Nayarit nuevamente fue foco de atención lo que ocurrió. El sábado amanecíamos con la portada del periódico La Jornada. Ahí mencionaban que el periodista Luis Martínez Sánchez no estaba localizable. A través de una ficha y a través de una denuncia de su propia familia se daba esta información. Ese mismo sábado por la tarde se conoció que había sido localizado el cuerpo sin vida de esta persona. Corresponsal de La Jornada allá en Nayarit. Francisco Guillén, tienes información al respecto que nos puedes comentar. Te saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches para ti y todo tu auditorio. Te platico, sí, es correcto. El día sábado por la mañana amanecemos con las fichas de búsqueda de 3 periodistas, en el cual, pues, literalmente habían sido privados de su libertad un par de días antes. Más o menos una hora de desfase nos llega la noticia de que es localizado el cuerpo sin vida de una persona, el cual se encontraba embolsada en las cercanías de un poblado de aquí del municipio de Tepic. Momentos después se hacen las investigaciones competentes por parte de la Fiscalía General del Estado y las identificaciones por parte de la familia, y pues se llega a la conclusión de que efectivamente se trataba de Luis Martín Sánchez, mismo que habría desaparecido desde el día miércoles en su domicilio en El Armadillo. También se conoció de manera preliminar por parte de la familia que faltaba equipo de cómputo y un disco duro. De manera puntual, la Fiscalía General del Estado mencionó que pues presuntamente el arrebato de la existencia de este periodista se debió de manera directa y conectada con la labor periodística. El día de hoy algunos periodistas, compañeros, realizaron una pequeña manifestación al frente de lo que viene siendo Palacio de Gobierno, en donde el fiscal general Petronio Díaz Ponce dio más información y ya se está trabajando sobre una línea de investigación que es la más
la más prudente, según mencionó el fiscal, para poder dar con él o los responsables de este lamentable suceso. Pues Francisco, vamos a estar muy al pendiente de eso que está sucediendo y por supuesto de la exigencia de justicia. Hoy una entrevista con la hija de Luis Martín Sánchez en La Jornada, también como una de las notas principales, y el sentir de la propia familia y lo que han señalado al respecto. Muchas gracias, Francisco, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Igualmente, un abrazo, buenas noches. Y ahora voy contigo, Enrique Hernández. Hay protesta de periodistas a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Ya nos decía lo que está ocurriendo allá en Nayarit, pero también aquí está la fuerza y la voz de los periodistas que dicen no más asesinatos, no más violencia contra el ejercicio del periodismo. Enrique, te saludo y te abrazo. Muy buenas noches. Igualmente, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Fíjate que ni un periodista asesinado más fue el llamado de organizaciones civiles que se dieron cita en la Secretaría de Gobernación tras el asesinato del periodista nayarita Luis Martín Sánchez. Fue Adriana Urrea, líder sindical de Notimex, acompañada de organizaciones civiles, quienes exigieron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que dé respuesta, porque se trata de una situación de emergencia que sufre el sector periodístico de los comunicadores en el país y también de urgencia a nivel seguridad, a nivel, en el país, y se estima que cada 14 horas un periodista es agredido en México y cada 15 días un periodista pierde la vida. Vamos a escuchar a Adriana Urrea. Es una situación de emergencia la que se vive hoy en el gremio periodístico, pero que refleja una situación de emergencia que hay en el país. El número de periodistas asesinados no tiene precedentes en México. Se ha dicho muchas veces que estamos en niveles de países en guerra. Y eso simplemente refleja que la situación en los sectores que no son visibles es mucho peor. Por su parte, Jorge Meléndez advirtió que más del 90% de los periodistas asesinados continúan en la impunidad, como es el caso de Manuel Buendía, a casi 30 años de su asesinato. Vamos a escucharlo. Y las organizaciones internacionales dicen que entre el 98 y el 99% de estos asesinatos siguen impunes, porque a veces meten a la cárcel a quien no es el asesino, sino lo inventan las autoridades, como en muchos casos el de Regina Martínez, por ejemplo, el de Rubén Espinosa, y no voy a seguir porque la lista es muy larga. Y aquí hay compañeras que tienen una precisión en la lista de los compañeros. Bueno, Jaime, y es que mientras que los cuerpos de los comunicadores son regados en el país, en Palacio Nacional reina la indiferencia. El reporte que les tengo. Gracias, Enrique. Pues atento a esta situación muy, muy lamentable, lo que ocurrió y se da en medio de lo que sucedió la semana pasada. Enrique, veíamos y dábamos cuenta de la amenaza que subió nuestro compañero Carlos Jiménez, uno de los periodistas y reporteros más reconocidos en el ámbito de la nota policíaca aquí en la Ciudad de México, con un video de amenaza, con un audio que recibió en su propio teléfono, y ahora esta situación allá en Nayarit. Enrique, gracias, abrazo, descansa. Igualmente, buenas noches, Jaime. Muy buenas noches a mi compañero Enrique Hernández. Son las 8:18. Hay información muy importante que tiene que ver con Mexicana de Aviación. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues reconoce que el gobierno comprará la marca de Mexicana de Aviación. Quizá la compre por algunos millones más de lo que estaba pactado. Hay una buena noticia en ese sentido, de que pues el dinero, los recursos irán destinados a las personas que vieron truncado su desarrollo profesional hace más de 10 años, cuando la aerolínea dejó de volar. En cierto momento, en cierta medida, es una buena noticia. La otra noticia, no sabemos si es buena o mala, que es que se va a incorporar una nueva aerolínea que va a estar viajando y que va a estar de parte del Estado mexicano. Va a ser la encargada de desplegar este esfuerzo. Humberto Gual, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, en la línea telefónica. Humberto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio, aquí con el gusto de platicarte estas dos vertientes que tú bien mencionabas. Pues por un lado, Humberto, yo creo que se le da luz y
ciertamente pues alguna esperanza para las personas que querían sus recursos con toda con todo derecho, los recursos de una empresa que quebró, que se vino a tierra hace más de 10 años, y en ese sentido, bueno, pues hay que entender y hay que ver cómo es que se va a distribuir ese dinero en la parte que le corresponde a los pilotos que dejaron de volar y también a las personas que se quedaron sin algún espacio de trabajo en ese sentido, Humberto. Mira, es correcto del presidente desde que estaba en campaña, él anunció que quería volver a ver Mexicana Aviación volar. Aquí hay algo importante. Fueron hace prácticamente, ya estamos a 13 años, fue en agosto del 2010 cuando Mexicana de Aviación aterriza de manera definitiva por una cuestión de una malversación de la línea, una deuda que nos dejaron a todos los mexicanos y que salió huyendo la familia Azcárraga, Gastón Azcárraga, salió huyendo por ahí del país. Entonces se vuelve un tema de que de muchas demandas nos pudimos poner de acuerdo todo el sector de los trabajadores, 5 sectores de trabajadores. ¿Para qué? Para resarcir un pequeño daño de lo mucho que nos dejaron. En este pequeño sector de trabajadores se encuentran pilotos, sobrecargos, personal de confianza de tierra y sobrecargos jubilados. ¿Por qué me refiero específicamente a sobrecargos jubilados? Porque en agosto del 2010 ellos ya se encontraban jubilados, pero ¿en qué se vieron afectados? Que cuando la aerolínea estaba en operación, ellos juntaban un dinero para formar un fideicomiso y lo tenían a resguardo junto con una parte que proporcionaba la misma empresa Mexicana de Aviación para darles una jubilación mensual, una pensión mensual, digámoslo de esta manera. Cuando ellos salen, pues obviamente huyeron con cierta parte de los recursos, con todos los recursos más bien, y la gran mayoría de los trabajadores se quedaron con una mano adelante y otra atrás. Entonces, estos bienes que se están vendiendo, que por un lado es la marca y por otro unos bienes muebles, nosotros nos pusimos de acuerdo, sabemos que no va a resarcir nada, nos va a alcanzar para 3.2 meses de liquidación, digámoslo de esta manera, nada más después de tantos años, y que había ahorros de pilotos, de sobrecargos, de trabajadores, y todo se lo robaron estos condenados, y eso nos va a alcanzar. Es un pequeño aliciente, pero como dicen comúnmente, de lo perdido lo recuperado, ¿verdad? Entiendo. Y ahora, Humberto, la vertiente de negocios. Una aerolínea con unas características como lo que se conoce, tenemos todavía mucha información por conocer, pues una aerolínea de conexiones, una aerolínea local, dejó de volar hace muy poco tiempo Aeromar. Viene a cubrir el espacio que dejan las aerolíneas que han dejado de volar, viene a pulverizar o a generar una guerra de tarifas porque va a estar acompañada del gobierno de la República con los beneficios que esto tiene. ¿Cuál es la lectura que se le da en el sector y en la industria aérea a la incorporación de una nueva aerolínea con las características que va a tener esta nueva Mexicana de Aviación? Bueno, muy buena pregunta y me da oportunidad de explicar y decir un poco. El señor presidente desde un inicio dijo que va a buscar una aerolínea que se atienda ciertos mercados, ciertas regiones que han dejado, como tú bien mencionas, Aeromar, un vacío, que era una aerolínea, la única regional que existía en el país, que atendía ciertos sectores. Él inclusive manifestó en su conferencia mañanera que va a conectar Palenque, algunos sectores que no están cubiertos por las aerolíneas nacionales. Ahora, yo desconozco y todo mundo desconocemos cuál es el business plan, el plan de negocios que tendrá esta aerolínea del Estado. Una aerolínea, y los que hemos estado en este tema por algunos años, sabemos que no nada más es traer un avión y volarlo y de ir de aquí a allá, sino que tiene que ser un tema de bastante planeado, que tienes que tener certificaciones, seguros, adiestramientos, y sobre todo para que te suelten un avión te lo presten, tienes que tener un depósito, tienes que tener un flujo de caja bastante fuerte. Nosotros desconocemos totalmente cuál va a ser el plan de Primero, negocios. Humberto, antes que continúes, ¿sabes qué equipos van a estar utilizando? Bueno, ellos han comentado que lo van a empezar a operar
con unos aviones Boeing 737 NG, los que van a estar operando. Pero, por ejemplo, Humberto, para una aerolínea, ¿cuánta capacidad tiene un 737 de Boeing de capacidad de pasajeros? ¿120, 140 personas? Es correcto, dependiendo. Para vuelos regionales, ¿no es mucho? Sí, es un avión que llega, digamos, de mediano alcance, que puede hacer vuelos un poquito más largos, pero bueno, es lo que te comento. Nosotros completamente desconocemos el plan de negocios. Hay algo importante ahí dentro de lo que tú mencionas. Nosotros como ASPA, como sindicato, claro que aplaudimos y aprobamos, y al contrario, le echamos porras, y es más, si nos piden ayuda, estaremos ayudando para que el sector aéreo crezca y tenga un crecimiento bastante, vaya, como lo esperamos todos los mexicanos. Pero si una aerolínea del Estado con subsidio viene a desequilibrar todo el sector aéreo, creo que sería un error muy grande. Ahí sí sería algo que la misma Comisión Federal de Competencia, pues en su momento lo tendrá que determinar, ¿verdad? Porque si le vas a tener un subsidio de combustible, pues yo creo que la competencia debe ser sana y equitativa. Si le vas a dar unos slots preferenciales, creo que todo tendría que ser todo equitativo. Y si viene a desequilibrar, creo que va a ser un error que, en lugar de ayudar al pueblo, a la nación, al país, a tener un desarrollo como es el sector aeronáutico, que es un motor económico de ciertas regiones, pues va a salir el tiro por la culata y no sería lo conveniente, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita la industria aérea en estos momentos? Hemos visto a lo largo de las últimas semanas, por ejemplo, el anuncio que hizo Viva Aerobús, la firma de compromiso con Airbus de incorporar 90 nuevos equipos de ultra nueva generación, estos Airbus 320 Neo, lo que está sucediendo con Volaris, están esperando se concrete la llegada de casi 120 aeronaves, la renovación que ha tenido Aeroméxico a lo largo de los últimos años. Ya, tú sabes mucho de esto, Humberto. El promedio de la flota mexicana es de los mejores que tiene el mundo. Es una flota que no debe tener más de 7, 8 años de promedio de vigencia, y es de las mejores a nivel mundial. Y entrar o incorporar nuevas aerolíneas, hablaba hoy con una experta, con esta Rosario Avilés, y me decía, acercarte con las grandotas, con Boeing, con Airbus, para nueva compra, te formas en una fila que tiene una cantidad inmensa de países y de aerolíneas. Y formarte en esa fila te va a representar, o sea, salir al mercado a buscar equipos va a ser bien complicado. Completamente de acuerdo, como lo dice mi querida amiga Rosario, tiene toda la razón. Pero ahí yo le he puesto, acabas de hacer la pregunta clave y te voy a decir qué es lo que le hace falta al sector aéreo para que detone en como esperamos todos los mexicanos. Rápidamente, el sector aéreo representa aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto por todo lo que se mueve alrededor. Para que el sector aéreo detone en uno de los países más importantes que hay en el mundo y uno de los que mayor economía aeronáutica ha generado, como tú bien lo mencionas con toda razón, una de las flotas más modernas, necesitamos transitar sí o sí por una política pública en materia aeronáutica que dé certidumbre a todo el sector, al inversionista, al público usuario, a los trabajadores, y que en lugar de que tengamos casos como Mexicana, yo te voy a platicar, nada más piensa, hace 20 años han quebrado más de 30 aerolíneas, somos el peor país para hacer aviación. Imagínate. Los inversionistas le siguen apostando porque México es un lugar que es bastante atractivo para el sector aéreo, pero necesitamos transicionar por una verdadera política pública en materia aeronáutica. Si no, no vamos a tener certidumbre. Pues vamos a estar muy atentos. Y como bien dices, hoy conocimos a través de la declaración del presidente lo que puede ocurrir en los siguientes días. Hay que detenernos en el esquema de negocios porque también está este proyecto Casiopea,
que habla de la tenencia por parte del Estado de 5 o 6 aeropuertos que estarían operados también a través de empresas que están alrededor del gobierno. Veremos qué es lo que está en ese sentido. Muchas gracias, Humberto. Atentos a lo que ocurra y por supuesto muy pendiente del sector aéreo, que es además de todo apasionante. Perfecto, me encanta y estaré aquí a tus órdenes para seguir platicando del tema, y un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio, mi querido Jaime, que pases una excelente noche. Igual, excelente semana. Es Humberto Gual, el secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Las 8:35 minutos, Juan Antonio Jiménez, tienes información 8:30. Voy contigo, Juan Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a 3 candidatas al cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes integrarán la terna que el Alto Tribunal enviará al Senado de la República. Las candidatas fueron elegidas en la sesión pública solemne de este lunes al concluir las comparecencias en las que se evaluaron los conocimientos de las 6 finalistas seleccionadas de una lista previa de 19 aspirantes que cubrieron los requisitos constitucionales y legales. Precisamente esta terna la integran Nancy Correa Alfaro, Araceli Cruz Valle y María Cecilia Guevara Herrera. Luego de la etapa de postulación y de la publicación de los nombres de las candidatas que cumplieron con los requisitos, el Pleno de la Corte seleccionó a 6 personas que, en opinión de los ministros, reunieron los méritos curriculares y el perfil idóneo para desempeñar funciones de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. La terna, ya integrada en la sesión de este día, se enviará al Senado de la República, el cual elegirá a la persona que ocupará el encargo del 11 de septiembre del 2023 al 10 de septiembre del 2032. Jaime, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Pues atentos a lo que ocurra en ese sentido. Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Oigan, hoy importante lo que ocurrió en el Frente Amplio por México. Hay ya el registro, llegaron 33 aspirantes, hombres, mujeres, de esta aduana. Solamente 3 logran transitar a la siguiente y a la segunda etapa. Alejandra Latapí, integrante de este comité organizador del Frente Amplio por México. Alejandra, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches a toda la audiencia. Déjame iniciar esta charla. Tenemos que hacer una pausa obligada por el corte comercial en 3 minutos, pero yo comenzaría con ¿qué les deja al comité organizador esta primera etapa y este registro de 33 personas que se acercaron a participar en este ámbito que tiene que ver mucho en la democracia y mucho en el sentido de lo que va a ocurrir en el 2024? Bueno, de entrada una gran satisfacción al ver que muchísimas personas, estas 33 personas, confiaron en este proyecto que es resultado de una alianza entre la ciudadanía con estos 3 partidos políticos, que estamos llevando a cabo un procedimiento inédito y que queremos que sea histórico, que está siendo incluyente y que si bien no todas las personas pudieron pasar a formar parte de la lista de aspirantes, son personas a las que invitamos a seguir trabajando con nosotros porque se acercaron confiando en este proceso, reconociendo el método que propusimos y con una gran esperanza en este nuevo proyecto. En el momento en que hicieron todas las personas sus exposiciones, hubo coincidencia en la necesidad de cambiar el rumbo del país y compartir el objetivo. Entiendo eso, y para también quedar claro, lo que ocurre el día de hoy con estas 13 personas es cumplen con todos los requisitos y se van a una segunda etapa, que es la acumulación o el poder acumular estas 150,000 firmas. Así es, pasamos a esta etapa que estamos dando del día 12 en adelante hasta el 20 de agosto para recopilar 150,000 firmas en al menos 17 estados del país. 150,000 firmas, Alejandra, que me permito, déjame hacer un salto del corte comercial que viene en unos minutos y nos ayudes a entender cómo es que pueden utilizar la tecnología para poder acercarse a esas 150,000 firmas y de qué manera ustedes o esta plataforma pues va a checar que no sean duplicadas. Si una persona, por ejemplo, yo, Alejandra, o alguien del auditorio
quiere apoyar a un solo candidato, candidata o aspirante, en este caso solamente lo puede hacer con uno o puede su firma irse con otro. ¿Me permite saltar el corte comercial y regreso para esa respuesta? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa comercial y regresamos con Alejandra Latapí, que es miembro de este comité del Frente Amplio por México. Lo que ocurrió el día de hoy es muy importante en el sentido de que quedan 13 de 33 que se inscribieron. La pausa es muy breve, las 8:35 regresamos. Regresamos las 8:38 tiempo del centro del país. Continuamos platicando y agradezco a Alejandra Latapí, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Nos espera estos minutos, Alejandra. La inquietud es las firmas. ¿Cómo se van a recabar estas firmas? ¿Una persona puede participar 1, 2, 3, solamente una vez? ¿Qué viene en ese sentido? Sé que se va a perfeccionar y el miércoles habrá un anuncio importante, pero ¿qué se ha contemplado en ese sentido, Alejandra? Mira, vengo saliendo justamente de una reunión en la que, como bien dices, pues seguimos haciendo los ajustes para ver en qué momento participan las diferentes instituciones y personas que estamos involucradas en este esfuerzo. El miércoles sí daremos a conocer y empezará una capacitación para las personas que estén involucradas en este tema, tanto por parte de las y los aspirantes como por parte de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, desde donde se estará promoviendo la posibilidad de que la ciudadanía entregue su simpatía. Sí quiero ser muy clara en esto porque eso sí no va a cambiar. Solamente se puede dar la simpatía una vez, ¿no? Y por una sola persona. Una vez que ya se van registrando quienes quieran participar en este esfuerzo, simultáneamente a que otorgan su simpatía, pasan a formar parte del padrón de quienes podrán participar en la consulta del 3 de septiembre. Las simpatías se van a recoger del 12 de julio al 5 de agosto, pero las personas pueden seguir inscribiéndose en esta plataforma hasta el 20 de agosto. Okay. Entonces tenemos más de un mes para que pues puedan sumarse todas las demócratas y demócratas que quieran, los demócratas que quieran participar en el esfuerzo. Alejandra, para ti, para Alejandra Latapí, una conocedora de lo que ha ocurrido en el México democrático, ¿qué significa este ejercicio? Mira, yo me siento orgullosísima de haber sido propuesta y aceptada para participar en este método que, como te comentaba, es producto de el empeño de organizaciones de la sociedad civil que estuvimos insistiendo frente a 3 partidos políticos de la necesidad de incluir en todo el proceso a la ciudadanía y de la actitud de apertura y de reconocimiento de parte de esos 3 partidos políticos. Quiero decirte que estas 2 semanas, creo que llevan 2 semanas porque ha sido intensísimo el nivel de trabajo. Una va perdiendo la cuenta de los días y las horas, pero todo ha ido corriendo con una gran, en un ambiente de armonía y de reconocimiento a las partes y qué le toca hacer a cada quien. Que yo regreso en la noche agotada, pero muy, muy satisfecha y cada vez alimentando el entusiasmo cuando veo el interés que hay en las personas que fueron a solicitar su registro, en los comentarios que me hacen llegar en las redes sociales. En fin, creo que sí dimos un paso distinto en la ruta de percepciones que se tenían. Pues veremos cómo sigue procesándose y cómo sigue pues evolucionando este ejercicio que está realizando el PAN, PRI, PRD de la mano de la sociedad, en este caso de ustedes que han sido pues gente que ha estado muy cercana a las decisiones democráticas de este país. Alejandra Latapí, muchas gracias y atentos a lo que ocurre el miércoles.
Muchísimas gracias y estaremos informando. Cuídate Gracias, mucho. buenas noches. Hasta pronto, muy buenas noches. Es Alejandra Latapí, ella es miembro de este comité que está sucediendo al interior de este Frente Amplio por México. Oiga, antes de pasar con Eduardo Borges, déjeme ir rápidamente con Lupita Gutiérrez. Lupita, hay información importante de la carretera México-Acapulco, la carretera del Sol que nos tienes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De nueva cuenta, a ti a la audiencia, pues han liberado ya esta zona conocida como el Parador del Marqués. Ya los campesinos han llegado a un acuerdo, no lo han dado a conocer bien a bien, pero ya informaron que están libre a la circulación. Quienes se encontraban varados a la altura de Chilpancingo ya pueden pasar en esta vía importante de comunicación. Finalmente, prácticamente después de 12 horas, aproximadamente, se libera esta vía de comunicación. A estas horas de la noche ya la circulación está, pues el aforo normal ya para los ambos sentidos. Y lo que sí está ocurriendo también es que la Secretaría de Educación Guerrero está informando que se suspenden las clases, más bien se suspenden las actividades este martes 11 de julio en cuanto a las actividades escolares administrativas, incluyendo clausura, y en ese sentido, porque señala este comunicado las clausuras de la ruta del Río Azul, Petaquillas y bueno, las localidades de la zona centro. Eso es lo último que tenemos hasta este momento. Claro. Es que se libera el Parador de Marqués, este tramo conocido como Parador de Marqués, a la altura de Chilpancingo. Gracias, Lupita, atentos a lo que ocurra. Claro que sí, atentos y pendientes. Gracias, Lupita. Y el balance de lo que ocurrió hoy: 8 guardias nacionales resultaron lesionados durante las protestas, 5 policías, 4 guardias nacionales, 3 elementos de la Secretaría General de Gobierno y un representante de la Secretaría de Gobernación aún se encuentran retenidos, es lo que se tiene de información hasta el momento. Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Qué gusto, Eduardo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Mucho gusto en saludarte nuevamente. Igualmente, Eduardo. ¿Y cómo ves? ¿Qué papel van a jugar ustedes desde la sociedad civil, las organizaciones, en el proceso electoral del 2024? Fíjate que escuchando a Alejandra Latapí hace un momento, que sin duda está haciendo pues una tarea muy importante como parte de este comité organizador del proceso interno de un partido político. Y ante muchas preguntas como la que me haces, Jaime, muchas personas nos preguntan en las conferencias, en los espacios de diálogo, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en un proceso tan importante? Yo diría que es exigirle a todas las fuerzas políticas. Déjame empezar por ahí. La sociedad civil no se puede ni debe decantarse a favor de una fuerza política en particular, sino que tiene que exigirle a las distintas expresiones político-partidistas de nuestro país. La sociedad civil es quien, junto con la sociedad, pone el mandato que tendrán que desarrollar estos partidos políticos. Si se la juega, si se vuelve comparsa de algún partido político, deja de ser sociedad civil y entra a la esfera pues de la actividad político-partidista pues más tradicional, que es la que ha estado en crisis y es la que ha dado lugar al surgimiento de la sociedad civil. Pero además, Jaime, muchas organizaciones tienen por mandato de ley que abstenerse de participar en procesos político-electorales. La ley que tiene que ver con el fomento de estas organizaciones de la sociedad civil prohíbe que se dediquen al proselitismo político, no así, por ejemplo, tema contrario, hacer observación electoral, a ver que no solamente ahora los partidos, sino también el árbitro se conduzca conforme debe hacerlo. En el caso del Instituto Nacional Electoral, está para exigirle información puntual y correcta sobre los candidatos a las fuerzas políticas, pero tiene prohibido desde la ley sobre el impuesto de la renta participar en actividades proselitistas. Entonces creo que en un momento tan importante para la vida pública y electoral del país, Jaime, entender bien que la sociedad civil, como expresión plural y diversa que es, no puede decantarse por una fuerza política, por un candidato, por uno de los actores en la contienda, sino que tiene que estar por encima de la contienda y exigirle a su clase política mucho más. Es importante tenerlo presente y recordarlo, porque a veces confundimos lo que puede ser la preferencia individual, las simpatías político-partidistas o incluso el derecho que tiene todo mexicano de ser voluntario pues, de actividades proselitistas o partidistas, con lo que en esencia representa la sociedad civil organizada en este momento de la vida pública. No puede ser comparsa de un grupo, tiene que exigirle a la clase política
en su conjunto, aunque el día de las urnas cada una de ellas decida como persona, como individuo, como elector, votar por quien considere la opción más afortunada, Jaime. Pero en ese tránsito, Eduardo, desde la mañanera, pues es constantemente el señalamiento del propio presidente de la República a ciertos grupos de la sociedad civil. Ahí cómo pues estar en un ambiente democrático, en una situación donde pues todos, como bien lo comentas, el día de la elección, el voto vale lo mismo, el tuyo, el mío, el del ingeniero Carlos Slim, el del propio presidente de la República. Pero desde la mañanera luego estas organizaciones pues son motivo de crítica, de duros señalamientos. Bueno, el presidente ha claramente abusado del poder que tiene, de ese espacio privilegiado de comunicación política, de la autoridad que tiene como jefe del Estado mexicano al pues agredir, al actuar en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Le resultan molestas, incómodas, pero eso no significa que las organizaciones deban de tomar el papel de oposición o que deban de tomar el papel como sociedad civil organizada de un grupo electoral más, porque justamente lo que estamos viviendo, Jaime, es la crisis del sistema de partidos y sigue la crisis del sistema de partidos. El liderazgo del presidente López Obrador no habría surgido si los partidos políticos no estuvieran en crisis y no estuvieran cumpliendo con su papel de aglutinantes, de fuerzas que concentran posiciones programáticas, puntos de vista sobre el gobierno. Lo que yo creo es que no, en este caso, no se combate fuego con fuego. Se convertirte en oposición, pues significa renunciar a la esencia misma de la sociedad civil organizada, que está por encima de las diatribas de los partidos políticos y de las diatribas pues propias de la vida político-gubernativa del país. O sea, lo que no podemos hacer como sociedad civil es dejar de exigir, de plantear estudios críticos, de demandar más de nuestros gobiernos, pero de todos nuestros gobiernos, porque si no vamos a empezar a señalar las faltas en aquellos que nos agreden y no en aquellos que también tienen que cumplir la ley y que también tienen que sujetarse a las exigencias de la sociedad civil. Es un dilema interesante, Jaime, pero en momentos como este es cuando la sociedad civil es más importante, porque tiene que estar por encima de la contienda electoral para salvaguardar la democracia, que por cierto los partidos políticos no siempre tratan con respeto, ¿no? Pues veremos qué es lo que ocurre y cuál es el papel que sí juegan la sociedad civil desde hace muchos años, con estudios, señalamientos, diagnósticos, posicionamientos también que son interesantes, Eduardo. Así que muy pendiente de lo que ocurre en ese sentido. Excelente inicio de semana. Gracias por estos minutos y cuídate mucho. Es un placer estar contigo, Jaime, y de verdad muy buena semana. Hasta pronto, que estés muy bien. Es Eduardo Borges, él es, ya lo sabe, está al frente de Transparencia Mexicana. Las 8:50 para cerrar el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Nos enlazamos directamente con José Medina Mora, él es presidente nacional de la Coparmex. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, qué gusto saludarte. Igualmente, y hoy nos convocan estas juntas binacionales que van a estar realizando México-España. ¿En qué consisten y cómo van a estar trabajando, presidente? Sí, una vez al año, Jaime, organizamos las juntas binacionales con un país invitado. Hace 2 años invitamos a Alemania precisamente para la construcción del modelo de desarrollo inclusivo, en donde lo que nos interesaba era precisamente conocer el modelo de economía social de mercado alemán. El año pasado el país invitado fueron los Estados Unidos, en donde básicamente la oportunidad de la relocalización o nearshoring era el motivo principal. Y este año el invitado fue España. Justo acabamos de terminar el viernes las juntas binacionales, y básicamente la conclusión, Jaime, es que la relación de México y España, más que pausarla, es necesario acelerarla. Vimos en estas juntas binacionales que se deja una huella en la relación bilateral, en donde pues llevamos a cabo esta diplomacia empresarial. Vimos cómo hay esta sinergia entre, digamos, lo que se hace en México, lo que se hace en España, en cada una de las comisiones, en la parte fiscal, en la parte laboral, en la parte de emprendimiento, de tal manera que hubo un diálogo para descubrir cuáles son esas oportunidades que tenemos, en dónde podemos hacer alianzas para
fortalecer esta unidad de México y España. Algo revelador es que varios de los ponentes de Europa nos manifestaron la buena imagen que hay de México en el exterior, mucho mejor de la que nosotros pensamos que hay de nuestro país, Jaime, y que eso hace de México el mejor país para invertir en América Latina. Vemos cómo ha ido creciendo el comercio entre México y España entre el 15 y el 20% anual. También fue revelador saber que además de las más de 7,000 empresas establecidas en México, pues ya hay más de 700 empresas mexicanas en España, en donde se forma un triángulo perfecto, empresas españolas que invierten en México para después invertir en Estados Unidos, pero también empresas mexicanas que invierten en España para después irse a invertir en Europa, ¿no? Y en sectores tan importantes como la banca y otros sectores, la construcción, hay una buena relación. Oye, José, pero en algún momento el presidente de la República puso una pausa, lo que esto signifique en la relación México-España. ¿Esto no afectó la dinámica? No, al contrario, hay un gran espíritu, un gran entusiasmo por invertir en México. Sí, hacemos un llamado, ¿verdad?, para que se firme el acuerdo global México-Unión Europea, en donde esperamos que ahora que España toma la presidencia de la Unión Europea y que pues tenemos una nueva canciller en Alicia Bárcenas, que se impulse este acuerdo global México-Unión Europea, porque esto ayudará a que crezca la inversión mexicana en España y en Europa, así como la inversión de España y Europa en México. Es importante que el espíritu, a pesar de a lo mejor las trabas políticas, las empresas van encontrando estas oportunidades y llevan a cabo las inversiones. Podría haber, Jaime, muchas más inversiones si realmente arreglamos el tema de Estado de Derecho y el tema de energía, porque hay grandes empresas, grandes proyectos de inversión que podrían llegar a México. Pues muy pendiente, Eduardo, vamos a estar, José Medina Mora, muy pendiente de lo que vaya a estar sucediendo y por supuesto también atentos a los resultados de estas reuniones. El balance que haces, por ejemplo, del año pasado con empresas alemanas, ¿qué te dejó o qué le dejó a la Coparmex? Bueno, las empresas alemanas lo que nos dijeron es que México tiene grandes ventajas porque hay talento, porque hay infraestructura, hay comunicaciones, hay cultura empresarial y estamos cerca de este mercado más grande que es el de los Estados Unidos. Estas juntas binacionales nos abren esas oportunidades, Jaime. Pues José, te abrazo y les deseo mucho éxito y a ver si recuperamos la conversación para ver el balance de estas reuniones. Con mucho gusto. Buenas noches, Jaime, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Cuídate mucho, es José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex. Oiga, y antes de despedirnos, hay información importante que viene desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero viene a través de una aerolínea. Debido a las fuertes lluvias en el AICM se cerró una de las pistas, afectando la puntualidad de algunas operaciones. Te sugerimos estar al tanto de tu vuelo en viaja.aeroméxico. Así que bueno, pues si tienes algún viaje, algún vuelo, estamos también entrando al dominio oficial, en este caso de Twitter, de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ellos al menos no han informado nada al respecto. Pero bueno, veíamos el dominio de Twitter de Aeroméxico y ellos sí están informando de esto, que por las fuertes lluvias hay una pista afectada y la puntualidad está pues viéndose impactada. Con esta imagen nos despedimos desde el aeropuerto de Webcam de México con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y vemos el carreteo de un avión, precisamente de Aeroméxico. Nos vamos, quédense en Grupo Fórmula, con Fórmula Financiera en la televisión, en la radio con Coches Arturo Rivera. Nosotros mañana, aquí, a partir de las 7 de la noche.